La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Tiempo atrás en la Feria del Libro se presentó También Libertad, 40 años de democracia, libro de Nelson Fernández, que es una propuesta para analizar qué ha pasado en estos 40 años de democracia en el país, cómo se ha escrito esa historia. Y sobre todo, y hay un ejercicio muy interesante que está en el libro, que es el contexto, algo que era necesario ubicar. ¿Cómo era Uruguay en el proceso de dictadura y cómo fue jalonándose el proceso a la salida a la democracia? Este libro de Nelson Fernández con el que conversamos hoy, También Libertad, justamente es un repaso por todos esos años. Nelson, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, gracias a vos, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de divulgar el libro. Bueno, muy contento de estar acá con ustedes. ¿Cómo evalúas la presentación? Además con invitados de peso. Sí, bueno, eso es una satisfacción, viste, personal. A mí, vos sabés que siempre me da un poquito de cosas las presentaciones, porque es invitar amigos, todo, es como, uno dice, las presentaciones se hacen, pues es algo muy lindo, los libros, presentar el libro, transmitir no el contenido del libro, porque para eso hay que leerlo, pero transmitir la expectativa que genera el libro. Pero a mí me da, viste, como una cosa que estás invitando amigos con cierto compromiso a ver si lo compran o no lo compran. Entonces, a mí termina incomodándome un poco la presentación, viste. Uh-huh. Pero obviamente en este caso, bueno, presidente de la República, claro, viste, porque creo que en el fondo la presentación, más que hablar del libro, hablaba también de la democracia, ¿no? Claro. En el primer apunte que me hice cuando leí el libro para hacer la producción, me puse un viaje personal. Porque me da la impresión, ahora vos me lo confirmarás sí o no, que el libro, más allá de ser la historia contada de los episodios que ocurrieron, también es un viaje personal periodístico en narrar los episodios que ocurrieron y cómo vos eras un actor de ese juego también y cómo eras parte de ese transcurso de esa historia. ¿Cómo lo viviste? Bueno, el libro en realidad, viste, algunos me dicen, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Yo digo en broma, 40 años, porque en realidad claro, es mi trabajo periodístico de ese tiempo, donde también hay evidentemente, en eso lo razono ahora que te estaba escuchando, hay un crecimiento profesional de uno, o sea, no es lo mismo las primeras crónicas que escribía. Yo comencé en el periodismo durante la dictadura, en el año 81, pero todo el periodo de democracia lo recorrí con mis crónicas, que este libro es como rescatar aquellas cosas en las que yo estuve, claro, las que yo viví directamente, ¿no? Por eso decía que es una especie de viaje personal también. Claro, pero lo que pasa es que no es el mismo periodista, o sea, el periodista que estaba cuando arrancó la democracia tenía muchas menos herramientas, claro, obviamente menos experiencia, y después lo iba viendo de otra forma. Y además, si yo hiciera lo del libro, dijera, hay una parte que la hice como cronista de calle, uh-huh, luego lo hice como jefe de redacción, luego lo hice como director de lo que es todo el área de medios de una empresa. Entonces, la mirada obviamente se va afinando, ¿no? Pero el libro es eso, el libro es los 40 años de democracia, pero en realidad es una crónica periodística. Yo decidí buscarle un formato ágil, que fuera, viste, digo, ¿cuántos capítulos? Entonces algunos te dicen, ojo, que si es muy largo la gente no lee pocos capítulos. No, yo digo, voy a poner muchos capítulos, pero cortos. Son 80 capítulos, pero cortos, ágiles, que se pueden leer uh-huh, rápido. Pero lo que tú decís es el viaje personal, claro, el periplo periodístico de uno. En la página 23 comenzamos con algo que es central y que me resultó muy atractivo de ver, lo que fue el contexto. ¿Qué es lo que pasaba justamente en esa etapa? ¿Cómo era el Uruguay de ese momento? Porque yo nací en el 82, claro, tengo 43, no tengo claro exactamente qué es lo que pasaba en el Uruguay de la salida de la democracia y la democracia ya finalmente en funcionamiento. Y vos ahí escribís, la tentación de derribar lo hecho por el gobierno anterior y edificar un mundo nuevo, como si la vida comenzara en ese momento, fue un drama que sufrió Latinoamérica en los últimos tiempos, lo que genera incertidumbre y ahuyenta inversiones de calidad. Uruguay vivió rotación de partidos en el gobierno, cambio de signo ideológico de administración, pero no cayó en ese círculo dañino de presidentes que antes de construir se deleitan por destruir. ¿Cómo fue
preparar el contexto para que el lector lo pudiera comprender? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que uno no es para golpearnos en el pecho, que Uruguay, que esto, pero sí que lo han hecho diferente. Digo, uno mira, por ejemplo, hasta lo más reciente en Chile, ahora que se está yendo hacia un balotaje, el gobierno que fue de gente joven, y llegó a querer cambiarle, viste, los símbolos patrios, la constitución, el nombre del país, cambiarle el nombre, ¿viste? Y como lo que pasó con Bolivia, por ejemplo. Bueno, Bolivia, Venezuela, Ecuador, viste, que tuvieron todo. Entonces, en Uruguay, cuando uno mira, viste, hay países donde gobernamos siempre el mismo partido, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que se veía en México como el PRI, viste. Pero acá fue cambiando, y no solo cambiando el partido, sino que dentro del partido hay distinta orientación. No era lo mismo un gobierno de Sanguinetti, más de centro, socialdemócrata, que un gobierno de Jorge Valle, liberal. O sea, Uruguay fue cambiando Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, las tres grandes colectividades políticas que tiene Uruguay, y eso se hizo sin traumas, pero sí, y eso sin drama, y sin trauma es porque no hubo un espíritu refundacional. No era que uno llegaba y decía, bueno, acá vamos todo de nuevo. En los hechos, ahora que se terminó de votar el presupuesto en estas últimas horas, el presupuesto no es un presupuesto hecho de cero, es un presupuesto que recoge lo que venía antes y le va haciendo la modificación. Eso va dando una seguridad jurídica, pero también va marcando un perfil político. Y eso creo que era importante mostrarlo, y mostrarlo como en alguna cuestión hay alguna política que tuvo una continuidad en cada uno de los gobiernos, desde el de Sanguinetti, que fue el primer gobierno de la democracia, hasta la semana pasada, con alguna presentación en el desayuno de la Sociedad de Productores Forestales, que justamente habla del tema de forestación, que era un tema inexistente antes de la democracia, ante la vuelta de la democracia, y cómo cada gobierno hizo aportes que generaron un avance en un sector que se volvió clave, ¿no? En la página 19 haces una aclaración que es muy interesante porque ha habido debate sobre esto, que es la dictadura, que fue un proceso dictadura militar y no cívico. Sí, militar. ¿Por qué creías que era necesario hacer esa puntualización? Me pareció necesario hacer algunas aclaraciones. Este libro, de alguna forma, es una continuidad de otro que yo hice hace un tiempo, que era el golpe de Estado del 73. O sea, digo, me parece que de todo eso se ha tergiversado mucho y se ha tratado de dejar etiquetas, ¿viste? Varias etiquetas en determinadas cosas, se le van poniendo nombres, y a mí como periodista me duele cuando se tergiversa y se cambia cosas que vos decís, no, pero esto, digo, cuando uno lee la historia de los documentos queda claro, no es lo que están diciendo, pero aparte cuando uno lo vivió, decís, no, acá se está diciendo alguno. Bueno, en esto puede haber alguna polémica sobre el tema, si la dictadura fue una dictadura cívico-militar o una dictadura militar. Lo que yo digo es que si uno repasa todos los documentos de la dictadura fue una dictadura colectiva, fue una dictadura de un colegiado, no fue como en otros lados que hubo un dictador. En general eran, viste, los mandos castrenses, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Quién tuvo el poder durante toda la dictadura? Desde la decisión del golpe hasta el final. ¿Quién tuvo el poder? ¿Fue un golpe compartido entre militares y civiles? No, fue una dictadura de militares con cómplices civiles, pero en la toma de decisiones fue siempre los militares. Y yo digo que hay una prueba fácil de ver que era. Había un presidente civil, hasta Gregorio Álvarez, que esa fue otra cosa, los militares decían, no hay que poner de presidente un militar. Ponían un civil, pero el civil mandaba, no, cuando discrepaban con ellos, para afuera. O sea, en el caso de Juan María Bordaberry, no lo echan ni lo hacen renunciar, nombran otro. O sea, ¿viste? No debe haber un caso lo corren. Así. No, nombran a otro. Ya está. Nombraron a otro. O sea, no hay un cese, ¿viste? Y eso era porque habían discrepado. O sea, mientras coincidían, bueno, dale. Cuando discrepaban lo sacaban. Entonces, ¿quién tenía el mando? ¿Quién tenía las decisiones? Bueno, los militares. Que hubo civiles cómplices, sí, obviamente. Los militares no podían ocupar todos los cargos. Pero la dictadura fue una dictadura militar. En la página 55, ojo, los carapintadas, haces una evaluación de cómo fue la salida argentina, una comparación también con la salida brasileña, chilena. ¿Cuál crees que fue la principal característica de la salida uruguaya y cómo analizás los ejemplos que venían desde afuera? Bueno, cada país tenía realidades distintas, pero las dictaduras tenían todas un común denominador,
que fueron la dictadura de la Guerra Fría. O sea, no fueron un grupo de militares, ¿viste? Esta semana en África un grupo de militares va y toma el poder. No, acá hubo un encadenamiento de entrenamiento de movimientos guerrilleros de La Habana para formar, para tirar abajo la democracia liberal como se que veía e instalar una revolución socialista, y por otro lado, eso desde La Habana, de Cuba, y por otro lado, del lado de Estados Unidos, dio sostén a los golpes de Estado como un dique de contención a eso. Entonces, esos golpes de Estado inauguraban dictaduras que tenían un vencimiento, bueno, el tema era cuándo. Y eso era común a todos, pero después lo común no era como terminaban. Si una cosa es terminar con una crisis económica profunda o perdiendo una guerra con jóvenes muertos como Argentina con las Malvinas, y otra de acá. Entonces la característica era una negociación. Esa negociación no era fácil, porque si uno lo ve desde ahora, pensar en el momento era fácil. El capítulo que vos mencionás es el de los caras pintadas argentinos, porque Argentina, yo eso lo cubrí mucho como cronista de Casa de Gobierno acá y yendo a Buenos Aires, allá viendo. Obviamente Argentina, que tenía un militares que terminan muy derrotados, se embarcan aquellos juicios a las juntas de los comandantes, que generaron reacciones violentas de otros militares. Y tuvo que, como dijera, convivir, sufrir aquel tiempo de cierta inestabilidad, con motines, con Seineldín, Aldo Rico, etcétera, alzamientos, que también generó otra reacción de grupo de izquierda radical que tomaron un cuartel y que fue una matanza, ¿viste? Y eso fue doloroso. Y acá en Uruguay se vivieron tensiones, pero nunca pasó algo como lo que pasó en Argentina. Pero, si te tendrías que describir en una o dos tal vez, ¿cuáles serían las principales características del proceso de salida de Uruguay? Bueno, lo que pasa es que la principal característica está un poco en lo que es la esencia de lo que yo trato de contar en el libro. Uruguay tiene un sistema de partidos políticos fuerte como no tienen otros partidos, no tienen otros países. Entonces, el descontento, la ilusión, las energías, las broncas, todo se canaliza a través de los partidos políticos. Cuando no hay partidos políticos se canalizan a través de movimientos diferentes. Hoy te podía mencionar esto de Chile como una cuestión de una izquierda radical, te podía mencionar el año 46 en adelante con Argentina, con un coronel que admira a Mussolini y que viene con todas esas ideas argentinas y provoca lo que provocó con ecos durante toda la historia. Entonces Uruguay no ha sido fenómenos personalistas que llegan, sino partidos políticos fuertes, y eso es una diferencia. Entonces aquella salida fue una salida de partidos políticos. O sea, la negociación con los militares es una estrategia entre el colorado Julio María Sanguinetti, el colorado Jorge Valle, Enrique Tarigo y el general Líbar Sereñi del Frente Amplio. Después tratar de cerrar aquel capítulo con la ley de caducidad, Sanguinetti con el blanco Wilson Ferrer Aldunate. O sea, pero no personal, sino de partidos. Y esa es una diferencia, porque cuando es personal todo queda librado a una cuestión de una persona. Cuando es de partidos políticos hay una torre atrás, como si fuera en el ajedrez. En estos 40 años de democracia, ¿cuál señalarías como las principales tribulaciones democráticas? Teniendo en cuenta que los primeros años fueron complicados, digamos, ¿no? ¿Señalarías alguna en particular? ¿Recordás alguna? ¿Querés puntualizar en alguna? Bueno, yo creo que hay un problema, viste, como decís, la democracia, la sociedad es un conjunto, atraviesa problemas, pero Uruguay, en este periodo, uno de las dramas mayores que vive es la recesión más larga de la historia del Uruguay, que va de la primavera de 1998 hasta el 2003, y que en el medio, sobre el final, tiene una triple crisis financiera en el 2002, agregándose además a algunos otros problemas, como pudo ser el fenómeno de las tosas, etcétera. Entonces, cuando sucede eso, que trastoca todo, porque trastoca todo lo cotidiano, y tiene una duración tan larga, la recesión tan larga y la crisis tan larga, porque muchas veces la crisis es algo que se da puntual, shock, y se soluciona, ahí es cuando todo aparece en jaque. Y de alguna forma, como Uruguay tenía viste, una forma de ver la película adelantada con lo que pasaba en Argentina, con la caída de un presidente, y bueno, había dudas sobre cómo
la democracia podía salir de eso, pero ahí creo que mostró que podía salir de esa prueba con una muy buena salida de la crisis, una muy buena salida, digo, y me puede estar escuchando mucha gente que perdió todo en ese año, así que muy buena, ¿no? Pero bueno, para el país es muy buena en su conjunto, pero fue un drama que ha dejado consecuencias en gente que se arruinó y después en gente que cayó en la pobreza y en una pobreza de la cual luego no pudo salir, ¿no? Pero lo que digo es que en aquel momento parecía que era un derrotero mucho más duro, ¿no? Nelson, este trecho político más fermental fue del 85 al 90, ¿o encontrás otro quinquenio que haya sido igualmente activo o atractivo políticamente? Yo creo que el año más atractivo políticamente, el año más intenso políticamente y que marca más lo que viene después en todo este periodo es el año 89. Ese año suceden una cantidad, yo lo menciono en el libro, menciono hechos, arranca con la ruptura del Frente Amplio, se le va la mitad de los partidos del peso electoral. Ese año nace el MPP, que pasa a ser el sector, que con el tiempo pasó a ser el sector más fuerte de la política. Ese año nace el Nuevo Espacio con una fuerza muy grande en ese momento. Surge la vertiente artiguista como un nuevo sector del frente que iba a tener incidencia. El MLN termina entrando al Frente Amplio, se muere Sendik y se muere Rodney Arismendi, o sea que las dos corrientes grandes de la izquierda se van a tener que renovar. Con la muerte de Sendik entra el MLN al Frente Amplio y entra Mujica. Sereñi marca a Danilo Stori como su sucesor, Tabaré Vázquez entra en la política. Entonces, a la izquierda, que la marcaron hasta ahora, que han fallecido 3 líderes muy potentes, surgen ese año Tabaré Vázquez, Mujica y Danilo Stori. El Partido Colorado sufre una división por las internas del vallismo y la definición de quién iba a ser el candidato. El Partido Nacional vuelve al gobierno y marca en territorio intendencias y de ahí va a quedar fuerte en adelante. El Frente Amplio llega por primera vez al gobierno en Montevideo y no se va a ir nunca más. Se cae el muro de Berlín y va a cambiar el mundo y va a cambiar América Latina y va a iniciarse un nuevo proceso en América Latina. Te mencioné algunos, pero el plebiscito de los jubilados que va a marcar las finanzas públicas. O sea, hay una cantidad de hechos como no hay en otro año. Y además, con la caída del muro de Berlín, viene el derrumbe de Lula, que pierde la elección ante Collor de Mello. Él va a entender que se le acabó toda su vida política, se va a ir a descansar, a tratar de olvidar. Bueno, este es el final, se va con la esposa de vacaciones de playa en La Habana. Y cuando está allá en Cuba, habla con Fidel Castro y le dice: no se acabó nada, empieza otra época, vos tenés que liderar, empezá a juntar a los partidos de izquierda de Latinoamérica, hace un foro para juntarlos. Y meses después, hace el foro de San Pablo, que termina constituyéndose en una alianza de izquierda que va a determinar gobierno de izquierda para toda América Latina, muchos de los cuales van a terminar, algunos bien, pero muchos van a terminar mal, con casos de corrupción, y va a venir una vuelta de gobierno liberal. O sea, ese año termina marcando todo lo que vino después. Me parece el año más fuerte. Me había apartado justamente ese año en la producción que hice para el libro, sobre todo cuando Valle habla del brazo partido, ¿no? Del brazo arrancado. Pero también, como mencionaba que Fidel le dijo a Lula, y como habitualmente se dice en política, no hay muertos, hay heridos graves, claro. Años después, Valle es fundamental para la elección de Sanguinetti en 1994, en la elección famosa de los 3/3, porque la cantidad de votos que por la ley de lemas Valle le acercó a Sanguinetti fueron decisivos para que fuera presidente. O sea, aquellas diferencias del 89 terminaron transformándose en unos apoyos para el 94. Sí, y también Pacheco Areco en aquellos años, que el Partido Colorado tenía 3 líderes fuertes, ¿no? Y Jorge Valle es un líder que o sea, el Partido Colorado con Julio María Sanguinetti y Jorge Valle tiene 2 líderes políticos que uno lo ve, atraviesan desde fines de los 60 en adelante y que van marcando la política. Dos políticos viste que es difícil encontrar en un país político de ese nivel y de esa estatura, y así se los reconocen, ¿no? Y después viene la calle en la elección del 89, con el gobierno desde el 90. ¿Qué pasó ahí en el país? Bueno, ahí la calle muestra una estrategia muy
muy marcada, ¿viste? Como dijera, la calle, esa estrategia la comienza en la noche de la elección del 84. Cuando vuelve a la casa empieza a hacer una lista y la esposa le dice, ¿qué estás haciendo? Y está escribiendo la lista de las ciudades que va a recorrer para agradecer el voto, en realidad para iniciar la campaña del 89. Y si vos mirás, vos decís, pero iniciar la campaña para el 89, la calle, si estaba Wilson Ferreira Aldunate como líder fuerte. Pero va a ser una campaña profesional, muy profesional, va a ser una campaña electoral muy buena. Yo también cubría aquella campaña, lo veía cómo era, veía cómo trabajaban. La verdad que fue una campaña muy pensada, muy trabajada, muy estudiada, y va a aprovechar que el Partido Colorado procesa esa división con unas elecciones en mayo. Va a quedar, viste, como a la gente no le gusta votar partidos divididos, viste, porque en el fondo vos decís, yo quiero que el que vaya a gobernar tenga unidad. La izquierda uruguaya ha sido muy buena en mostrar unidad con diversidad de ofertas, ¿viste? Pero la calle hizo una presidencia que marcó al país porque llegó con un plan, o sea, no, viste, si bien no era una cuestión que yo decía refundacional, de cambiar el nombre, lo que tenía la calle tenía un plan que sí marcaba el país, con lo que iba a tono en aquel momento, que era propiciar un comercio, apertura comercial, achicar el Estado y empujar privatizaciones. Eso sintonizaba con mucha gente que decía, para conseguir un teléfono tengo que tener una tarjetita de un político. Bueno. El Antes, Estado Nelson, de seguir con eso, porque lo apartás en el libro y me parece que es fundamental, que fue la campaña electoral publicitaria de la calle en la campaña del 89 que le permite ser presidente en el 90, con aquel eslogan, creer para crecer. Y acá decís, la campaña publicitaria hizo su aporte. Uno de los spots más comentados fue el que mostraba a la familia de la calle Pou caminando por la playa, una imagen joven, familiar, fresca, al estilo de los Kennedy en Estados Unidos en 1960. Claro. ¿Por qué haces ese comentario en particular? Porque ahí mostró, viste, una imagen distinta de lo que se ve de la política. La política, los spots tenían mucho de el dirigente hablando en un acto, el dirigente, viste, en un atril, viste, y acá era una familia en la playa caminando, o sea, una familia como podía ser vos, viste, como podía ser la tu padre y esposos, los padres con sus hijos. Bueno, ahí en ese spot aparecía alguien que iba a ser presidente después, ¿no? Pero aquella campaña era, por un lado había un hombre que expresaba ideas que yo te digo, iban con ese tono liberal que era como, bueno, que venga un poquito de liberalismo, pero por otro era la imagen que yo uso de los Kennedy, era porque esa familia que muchos miran como una cosa, viste, como ideal. Qué linda esa familia, viste. Y además te parecía, te daba natural, no te daba estar actuando. Entonces hubo una combinación de cosas con un dirigente blanco, la calle, que no aparecía con el tono gauchesco que podía aparecer algunos otros que digo, viste, con el viva los blancos, toda esa simbología que para el que no es blanco, bueno, no le agrada. Entonces, esta era una cuestión más abierta a la invitación, y por otro lado, si era blanco tenía un componente fuerte porque era el nieto de Herrera, viste, claro. pero el nieto de Herrera no tanto con un poncho, y con la música de las batallas de las revoluciones blancas. Menos 3 árboles y más ciudad, tal vez. Sí, pero más algo que un paraguas que podía abarcar a votantes distintos, no solo blancos, porque el partido blanco era más chico, claro, ¿no? que lo que claro. En ese mismo año 89, con la elección de la calle, se da la llegada del Frente Amplio al poder en Montevideo. De hecho, hay una recordadísima transmisión de Canal 10 en la que la calle está en estudios y va entrando Tabaré Vázquez, ya electo el día de la elección de Montevideo, para encontrarse allí con el presidente electo en ese momento. ¿Qué significó para la izquierda de ese momento llegar al poder en Montevideo? Y sobre todo, les recomiendo para aquellos que compren el libro, y si no lo han comprado, se los recomiendo que lo hagan, ¿cómo fue que Tabaré Vázquez llegó a ser candidato del Frente Amplio? Creo que ahí está
la raíz del asunto, ¿no? Primero un Mariano Arana que dice yo esta vez no quiero, y había sido el candidato anterior, Claro, y después unos debates internos del propio Frente Amplio, Sí, ¿no? ¿y cómo se vota? Porque había varios que no Claro. lo querían votar a Tabaré Vázquez. Pero en el caso de Arana, yo recuerdo, pues yo lo hablaba ahí, y el día de la votación fui y hablé con Serén y todo. Y cuando hablábamos con Arana decía, el Frente se había partido, decía, no vamos a ganar. Yo no, a mí no me da la cara para pedir el voto, si yo sé, para decir, vótenme para ser intendente cuando ya sé que no voy a hacer. Esa era lo que dominaba el Frente Amplio. Y Tabaré Vázquez llegó con la idea de, se puede ganar. Entonces, eso lo convirtió en aquel candidato que además dio aquella frase de delo por hecho, que era una cuestión del compromiso, es decir, hago compromiso, lo voy a cumplir. Y lo otro, fundamentalmente, viste, que era para la izquierda mostrar que podía gobernar y que eso no generaba... Algunos decían, no, mirá que si gana el Frente Amplio, lo que puede pasar. Y ahí le decían, no, mirá, ganó el Frente Amplio y los Frente Amplistas, es decir, mostrar, mirá lo que hicimos. Y bueno, en una base electoral como Montevideo, la cual siguieron ganando todos los años la izquierda, ¿no? Uh-huh. Por eso fue muy importante. Para llegar al gobierno nacional, es importante que gobernaran un departamento, que es justo la capital y el departamento con mayor población, para demostrar que podían hacerlo. Uh-huh. Para cerrar con el tema de los 90, y lo que yo destacaba hoy temprano cuando venía el reportaje en el arranque del programa, era el tema de la economía y las elecciones, ¿no? Aquella vieja frase, un asesor del presidente Clinton que decía es la economía estúpido, y acá vos lo que lo planteás son los tiempos, calzar los tiempos económicos con los tiempos políticos, ¿no? Esa frase de Ignacio de Posadas que está recogida en el libro, la frase de Mosca que también está recogida en el libro. ¿Qué incidencia tienen los procesos económicos a la hora de mantener o cambiar gobiernos? Bueno, tiene mucho y tiene mucho, pero no tanto. Tiene mucho porque incide la economía, obviamente, en forma muy importante en el voto, y también porque hace al ánimo general. No es lo mismo si estás en medio de una recesión, si estás en un estancamiento, o si estás en un crecimiento vertiginoso. Entonces, pero la toma de decisiones del votante, tiene 3 dimensiones de tiempo: una de largo plazo, una de mediano plazo y una de corto plazo. La de largo plazo es las identidades partidarias. Hay gente que dice yo soy tal y voy a votar tal. Esa es la de largo plazo y un voto duro. La de corto plazo es la que hace a la cuestión de las campañas electorales, las emociones sobre el final. Y esa es un voto líquido, ¿viste? Y en el medio hay una dimensión de mediano plazo, que es el voto que se construye durante el gobierno. Un voto blando, pero ni duro, ni líquido, pero un voto que se construye en el gobierno donde influyen muchas cosas. Y uno es la economía. Pero no es que en el último año mejoró la economía, en el fondo va a ser de cómo ha evolucionado la economía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los dirigentes políticos, al ministro de Economía, yo recojo lo que ahí va pasando cada periodo, y le van diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a terminar? Porque eso va a ser decisivo en el voto de la gente. Y cada ministro transmite dar confianza de que se va a llegar mejor. Hay una nota que le hicieron, no me acuerdo en qué documental fue, a Ignacio de Posadas, donde él hablaba de que un día se estaba votando una rendición de cuentas y le pidió permiso a la calle para ir a hablar con Sanguinetti. Donde para él Sanguinetti fue una de las peores cosas que le pasó al país, dice de Posadas, con su habitual estilo, y él lo que mencionaba es, yo como ministro de Economía voy a retener todo el gasto, lo que pueda, durante todos los años, y lo voy a soltar en el último año para que haya un mejor perfil electoral del Partido Nacional, y la arruga se pasa para el gobierno que viene, digamos, ¿no? Por eso el último año y la economía del último año es central para el análisis político, digamos. Sí, yo no recuerdo si lo dijo así exactamente, sé que lo ha hablado Sanguinetti no muy amigablemente. Uh-huh. Creo que ahí hay cuestiones también que están vinculadas a lo que pudo haber pasado en aquel referendo de las empresas sobre el proyecto de ley, la reforma de las empresas públicas. Ahora, no parece ser o sea, decir, yo retengo dinero 4 años y lo suelto al final, quiere decir que te estás rifando 4 años de opinión pública. Porque que no es recomendable. Y obviamente que no, porque en el fondo, si vos decís, yo pasé mal 4 años y paso un año bien cuando vienen las elecciones, y va a haber una gran parte de la gente que diga, esto estoy pasando bien ahora, esto es Disney
por un ratito, ¿viste? La realidad es lo que viví los otros 4 años. Lo que sí es cierto es que los ministros tienen que cuidar las finanzas públicas. Y cuando llega el último año, aunque la quieran cuidar, el presidente le van a decir, che, pará, yo quiero completar estas obras. Vos fíjate, no lo pensemos por el lado malo de que tiran guita a chorrear, chorrar de chorro de guita, digo, no de afán. No de robar. Claro. Que tiran guita ahí para... No, yo creo que hay una cosa que es, los gobiernos hacen un plan quinquenal, que medio, viste, entonces hacen obras. Las obras quieren cortar la cinta, pero no solo por sacarse la foto, sino porque quieren concretar su obra, lo cual me parece legítimo. O sea, si vos decís, esta obra, que la licitación, yo quiero que se termine. Por ejemplo, este gobierno, la represa de Casupá, evidentemente ahí se metió en un lío el gobierno, ¿no? Porque tenía un proceso en marcha, lo cambió, vos ya tenías cosas adelantadas, ahora retrocede casilla como en el ludo, hay que ver cómo te puede llegar o no a la fecha. Vos querés concretarla, la represa la verdad que... ¿Por qué? Porque el voto o algo, en primer momento porque quiere cumplir una promesa de campaña, ¿viste? Y porque si hizo una obra la quiere ver concretada. Entonces, y te van a obligar a aflojar guita al Ministerio de Economía. A eso agregale que después tenés distintas distintas reclamas, demandas que por el tema fiscal no fuiste atendiendo y en un momento decís, pero vamos a atenderlo. Uh-huh. Una última pregunta sobre el libro y después te quiero hacer otras de otros asuntos, Nelson. En la presentación decís también libertad, que es el nombre del libro, fue aquel grito de rebeldía escondido en el canto del himno durante los años tristes de los usurpadores del poder frente al país, cuando nada se podía, ni un acto público, ni un discurso, ni un comentario en un medio de prensa, que daba la posibilidad de poner la voz más fuerte, los puños apretados al llegar el momento del himno que tiene esa expresión. Y justamente el presidente Orsi, entonces candidato Orsi, usaba el claim "sabremos cumplir" durante su etapa como que era candidato. del himno también. ¿Qué referencia se buscaba allí? Bueno, yo creo que el sabremos cumplir era un poco como aquel delo por hecho de Tabaré Vázquez en el 89, ¿no? De decir, mira, nosotros lo que prometemos lo vamos a cumplir. Ahora, lo de también libertad que yo elegí para el libro es porque era parte de eso, ¿viste? Hubo momentos que la dictadura estaba muy cerrada, lo único que podías hacer era, si había el himno, cantar más fuerte también libertad, pero como una cosa de desahogo, ¿viste? Pero no era lo único que te quedaba, porque, ¿viste? Muchas veces la gente piensa de cómo era y hay veces que realmente se generaban algunos espacios para que hubiera un poquito más de información, pero a veces se cerraba todo, entonces lo único que te quedaba era, y bueno, cantar el himno esa parte. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando esta mañana con Nelson Fernández, periodista desde 1981, gerente de informativos en Canal 10 en Subrayado, columnista de La Nación en Buenos Aires, también de algunos otros medios, como por ejemplo Azul FM aquí en Montevideo y también la revista Forbes. Nelson, hace un tiempo te vi en una nota con Pettinati en su programa, que era una especie de masterclass de periodismo que diste en ese reportaje. Lo estaba repasando ayer para preparar esta nota. ¿Cómo está hoy la formación de los periodistas? Vos que fuiste docente durante mucho tiempo. Yo creo que el periodismo está pasando por una situación complicada, que en realidad no es propia del periodismo, sino que es propio de lo que va pasando. Si la educación se va deteriorando, si la educación ha tenido retrocesos, si la educación no tiene buenos resultados en primaria, en secundaria, eso va a afectar la calidad de los periodistas, porque esta es una profesión, un oficio que exige que se sepa leer, que se sepa comprender, que se sepa estudiar y que se sepa escribir o narrar, ¿viste? Entonces, yo veo que hay un deterioro, veo que hay una cuestión de más ligereza, de liviandad, de confusiones que me preocupan. Creo que es medio general en varios países, de lo que veo en la región, creo que Uruguay lo veo como el más impactado en eso, en la calidad de la información. Yo soy muy exigente en cuanto a la calidad de la información, ¿entendés? Y veo que se terminan reproduciendo cosas que vos decís,
esto está mal, pero vos decís, ¿cómo sabes que está mal? Y porque no me cierra, y si busco me doy cuenta que está mal, y de repente es porque, viste, alguien lo transmite, se va repitiendo. Me parece que eso ha pasado con historia, los libros de historia, varios libros, textos de escolares iniciales que tienen, para llamarlo de una forma generosa, errores graves, ¿viste? Uh-huh. Pero lo que creo es que si asumimos que hay un deterioro en el resultado de la educación, obviamente eso va a repercutir en algunos oficios, profesiones que precisan tener una buena formación, ¿viste? Uh-huh. Eso lo veo con preocupación. ¿Qué pensás del tema de la adjetivización? De los periodistas que tienen un micrófono en la mano o enfrente y en vez de narrar lo que pasa, le quieren poner una carga de lo que a mí me parece que está pasando aquí. Bueno, eso es un problema que creo que es un problema de desvío que se da en algunas áreas. Antes se daba y se veía como una licencia. Por ejemplo, en el periodismo deportivo, uno decía, yo escuchaba radio desde chico, ¿no? Y estaba muy claro quién era el relator, quién era el comentarista, quién era el que pasaba los avisos, quién era el vestuarista. El vestuarista hacía las notas en vestuario, el que opinaba era el comentarista. Y después pasaron a opinar todos. Eso de alguna forma se fue trasladando a otras áreas del periodismo. Y lo que tú decís es, muchas veces se traduce hasta en la pregunta que puede hacer de repente un reportero, que es una pregunta opinada y que ya condiciona la respuesta del entrevistado. En realidad yo soy formado en más sustantivo y no adjetivo, ¿viste? Pero porque aparte creo que a veces no solo es malo, sino que es innecesario, no entiendo. Pero bueno, eso, ahí tenés otro problema, que en realidad para la gente tiene que estar bien definido. Este es un espacio de información, acá viene la opinión, acá hay un análisis, ¿viste? Pero a veces en un diario eso se define mejor, lo que era un diario que era con los espacios, hasta el tipo de letra, ¿no? que se ponía para una columna. Hoy, con el mundo de Internet, ya también ¿viste? El papel es una parte más chica de quienes lo consumen, y en la web se confunde todo. Eso es malo también, ¿no? Uh-huh. Pero es como que son dos males distintos. Uno, el desviar la esencia de la función periodística, y la otra trata de estar menos capacitado para el ejercicio del trabajo. Hace 5 años o un poco más sos director de informativos de Canal 10, una tarea que te tocó volver a hacer, ya la habías hecho tiempo atrás. ¿Qué respondés a aquellos que hoy cuestionan que los informativos son largos? Bueno, yo fui director de informativos del 2004 al 2008, ahora soy gerente del área, no hago el mismo trabajo, no estoy en el armado de la operativa del noticiero, pero a los que me dicen eso, yo digo, bueno, yo los alargué, ¿no? O sea, los noticieros de televisión eran de 1 hora y 5 minutos, y yo cuando llegué a Subrayado le pedí para estirar media hora. O sea, si yo soy el que lo alargué, es que estoy de acuerdo con que se alargar, porque digo, hice eso y después, cuando volví, propuse estirar, bueno, estiré más. Con el canal, la decisión ahí fue distinto, porque la otra había sido un pedido mío, acá el noticiero en vez de terminar a las 9, pasó a terminar a las 9:30, y yo hice una propuesta de hacer un noticiero de 6 a 7, o sea que también volví a estirarlo, ¿no? Si me decían. Y el noticiero del mediodía... Con el padre de la criatura. Claro, y en el noticiero del mediodía también lo estiramos media hora. Y yo creo que deberíamos seguir estirando y aumentando los espacios. A veces cuando me pregunta algún periodista, digo, pero no entiendo. Muchos dicen tiene que haber más producción nacional, tiene que haber más trabajo. ¿Y ustedes quieren que haya menos? O sea, digo, no, a veces hago una pregunta por la ironía. Pero lo otro es que yo lo hablo con algún periodista, por ejemplo, el que se encarga de redactar los títulos de las 8. Eso dura, no sé, 3 minutos, durará 4 minutos. Ese es el noticiero. Los noticieros son de no más de 4 minutos. El resto es un espacio periodístico, una revista periodística, un programa periodístico que tiene una extensión muy amplia y que se va a extender. El noticiero, las noticias, cuando dijera, bueno, se concentran en los titulares de 4 minutos. O sea, jerarquizar la información y ordenarlas en ese tiempo que vos mencionás. Claro, ese es el noticiero. ¿Cuáles son las noticias del día? ¿Cuáles son las noticias principales del día? Bueno, nosotros a eso le dedicamos el tiempo ese en los test que va a las 8 de la noche.
Ese es el noticiero. El resto, no es que sea el noticiero. El resto es un programa periodístico que tiene, porque vos ahí incluís muchas cosas que son de demanda popular. Hay información, ¿no? La cobertura informativa. Pero si vos decís, ¿cuáles son las noticias? Como, por ejemplo, si vos escuchás radio de otro país, no sé, uno puede escuchar acá espacios como como noticiero de 2 horas, ¿no? Yo escucho mucha radio argentina, chilena, colombiana. Los noticieros son 1 minuto, cada media hora, pero no más de 1 minuto. Noticiero con texto. Bueno, cuando uno dice los noticieros, bueno, llamaré noticieros, son programas periodísticos al mediodía, en la tarde, en la noche, que tienen sábado y domingo. Fíjate que no se descansa nunca, es muy bravo, ¿no? O sea, no hay 1 de mayo, no hay 1 de enero, 25 de diciembre. Pero bueno, son largos, ojalá que sean más largos, que haya más trabajo. Pero aparte lo otro es que si son largos y generan más trabajo y más espacio, es porque hay demanda. ¿Demanda de quién? Hay demanda de público que lo quiere ver y por tanto hay demanda de anunciantes. Entonces me parece una muy buena cosa. ¿La política entiende a los medios? Y sobre todo a los informativos, a las revistas periodísticas, lo que estás mencionando ahora. Bueno, si decimos la política en sentido general, uno diría es los dirigentes políticos y los partidos, ¿viste? Me parece, si entienden. Y en realidad algunos entienden, la mayoría entiende poco de cómo funciona. Y eso también es una característica uruguaya, porque yo he participado por un organismo internacional que me ha llevado a participar en reuniones con lo que son voceros políticos y eso, y que se hacen capacitación. Y veo que Uruguay ahí es el país que está más, que tiene menos desarrollo profesional en el área de la comunicación política institucional. Y otros países están mucho más avanzados que Uruguay. Entonces, si no lo entendés, no podés trabajar en función de eso, pero digo, a veces se entiende y no se sabe trabajar, a veces no se entiende. Por ejemplo, todos quieren hacer conferencia a las 7 de la tarde, ¿no? Para que los noticieros lo saquen en vivo. Entonces, cuando haces eso, aun cuando tengas la suerte que pongas un móvil, porque primero, no tenés 40 móviles, tenés X cantidad de móviles. Si todos quieren salir a las 7, así salgo en vivo. Pero salís en vivo ¿con qué? Con el mensaje porque vamos a suponer que quería pasar un mensaje que van a presentar, van a impulsar una reforma X. Vos cuando tenés los móviles en vivo, vas a ir en un momento, que vas a ir en un momento aleatorio. Claro, entonces, y vas a dar una parte que quizás no era la que querían. En cambio, si querían pasar un mensaje, hacer una conferencia a las 2 de la tarde, se concentraban en ese mensaje y lo transmitían, y iba a salir mejor. Bueno, eso es desconocer cómo funcionan, porque es imposible que tengas un móvil y que salga justo en el momento que vos querés, ¿no? Va a salir cuando puede. Eso es desconocer cómo funciona. Hoy hay empresas, agencias de comunicación, pero en que realidad ordenan un poco más, digamos. Sí, pero Uruguay es el peor de la clase en la región. Nelson, esta semana el presidente de la República tuvo 2 incidentes. Uno el lunes, cuando se le preguntó acerca de la muerte de un policía, dijo no tenía idea. Después, en la tarde-noche, salió a aclarar ese episodio. El miércoles, en el desayuno de búsqueda, se refirió al modelo Bukele como un ejemplo. Y después, en la tarde, llamó a una radio para aclarar nuevamente el alcance de sus dichos o qué pretendía decir, digamos. ¿Cómo analizás la comunicación del gobierno y del presidente de la República? Bueno, una cosa es como uno analiza la comunicación del gobierno en general y uno de esos hechos puntuales, ¿no? Por eso la pregunta fue claro, en general. Estos hechos puntuales, bueno, no es bueno si de mañana decís algo y de tarde lo corregís, no es bueno. Yo entendí que fue lo que pasó con lo de Bukele, entendí que fue la preocupación de Orsi con el tema de seguridad, con el tema de las mediciones de opinión pública, lo que estaban mostrando, que él había visto en las semanas anteriores. Lo que había sido la reunión con el vicepresidente de El Salvador en Bolivia, lo que le había transmitido. Ahí hay un ministro clave en el gabinete de Bukele que es hijo de un histórico dirigente del MLN. Entiendo lo que sucedió, entiendo lo que quiso decir. Obviamente después se enfrentó a una situación interna bastante compleja y se habrá sentido obligado a corregir. Bueno, y confundirnos, bueno, porque, o sea, el mensaje... seguramente con la mención a Bukele ganó muchos puntos en la opinión pública con algún sector, ¿no? Y perdió puntos en otro,
y no sé, capaz que con otro irritó a una izquierda que lo va a seguir votando, ¿viste? Pero bueno, esas cosas no son buenas, si vos, digo, tenés que decir algo. Y lo del policía también fue algo, es una semana que muestra una complicación, porque vos decís, tampoco parecía que el gobierno tampoco tenía claro qué era lo que había sucedido en ese episodio. Y un gobierno tiene que tener información de alta calidad y con precisión. Ahí también un poco lo que hace es la cuestión de estar expuesto, porque acá me han pasado varias horas, etcétera, ¿no? Pero si vos salís, pasó un hecho y te preguntan, y vos no sabés, vos decís, ¿cómo el presidente no sabe? Bueno, el presidente muchas veces no tiene por qué saber de todo lo que sucede, pero que le pregunten y que tenga que dar una respuesta donde diga que no tiene ni idea de lo que pasó, no lo deja bien al presidente. También para mucha gente lo puede ver genuino, ¿viste? Esto es muy difícil saber cómo cae, porque uno dice, la gente no es un conjunto homogéneo, sino hay varias gente. Claro. Y después vos lo que tenés es que seguramente hay gente que no le guste algunas cosas que hace Orsi, pero son los votantes que lo van a seguir votando, ¿viste? Y muchas veces se está hablando a otro público, entonces no es lineal nada de eso. Un último tema para la charla, que ya tiene casi Sí. una hora. Como gerente de informativos de Canal 10, el año pasado te tocó tal vez uno de los momentos más importantes de la historia de Subrayado, que fue el alejamiento de Blanca Rodríguez y el proceso de sustitución de Blanca Rodríguez por Carolina García, que era prácticamente la sucesora natural, digamos, de alguna manera. No sé eso cómo se veía dentro del canal, más allá de que he conversado con algunos colegas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo ordenarías? ¿Y cómo fue el trajín para condensar un episodio y generar el otro? Bueno, ahí el tema es que, viste, cuando vos tenés las cosas planificadas, te manejas de una forma. Acá nosotros es como que la salida de Blanca se veía, era algo previsible, pero no para esa fecha. O sea, era una cuestión que se iba a dar y había que prepararse con tiempo, porque cuando hay una figura de comunicación tan fuerte, ¿no? Vos decís, en ese momento, al retirarse, era la figura más importante de los medios de comunicación, Blanca Rodríguez. El peso de que salga una persona y entre otra es un peso muy fuerte, ¿viste? Como que dijera, che, en realidad hay que pensar otro esquema, porque si no es una carga muy importante. Entonces nosotros lo estábamos pensando como para más adelante, pero ahí las condiciones políticas que se dieron con ella, y bueno, Mujica fue un ultimátum de que tenías en ese momento. Entonces hubo que activar de inmediato un camino para Subrayado. Y lo que se vio es que Subrayado tiene que seguir siendo Subrayado, tiene que estar cambiando en forma, tiene que tener un cambio, tiene que ir adaptándose a la nueva realidad, pero seguir siendo Subrayado. Si uno mira, para poner algo muy menor, el logo de Subrayado no es el mismo, pero no es que un día arrancaste con un cuadrado y después pasaste un redondo, a un círculo. Hay una evolución que tiene que mantener la identidad, la esencia, y eso fue lo que se hizo. Carolina García es una excelente conductora, también mujer. Era un riesgo porque decís, justo se va una mujer y pones otra mujer y la comparación, pero la verdad que el resultado fue excelente, fue mejor al esperado. ¿Viste? Porque decíamos, bueno, lo vamos a sufrir un poco, los colegas se van a... ¿Temiste en algún momento que pudiera tener un impacto en las audiencias, que son los que marcan justamente el rendimiento de un noticiero? Cuando pasa eso, más que temor, ¿viste? Uno diría, y los competidores van a tratar de aprovechar eso, porque mucha gente va a decir, che, yo ponía Blanca, a ver qué hay en otro lado. O sea, ¿cómo podían aprovechar eso para competir más fuerte? Y bueno... Pero eso se da todos los días, ¿viste? Yo vivo mirando el nivel de audiencia, el estudio, nosotros trabajamos mucho con todo eso, mirando la movilidad, cuánta gente hay en la calle, que es cuánta gente menos hay en la casa, ¿viste? Los horarios, los perfiles, los hogares, etcétera, estudiamos mucho y trabajamos para lograr el rating. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, trabajar para el rating, aunque es un buen producto. Sí, para el rating no es una cosa abstracta, el rating es gente que está de otro lado. Y nosotros trabajamos para la gente. Cuando decimos trabajamos para el rating, trabajamos para la gente. Pues si perdemos gente es lo que nos tiene que preocupar. Pero ¿en qué punto lográs dividir esto tengo que hacerlo a esto puede rendir o no en la audiencia? Cuando tenés que tomar esa determinación. Bueno, acá hay una cosa que vos decís.
hay materiales que yo sé que no me van a dar rating, pero que tienen que estar. Y hay otros materiales que nosotros entendemos que esto es importante comunicarlo más allá de después si tiene audiencia o no. Pero lo que tenés que pensar es sintonizar con la gente. ¿Viste? Sintonizar con la gente en cuanto al contenido, en cuanto a la forma, en cuanto a los comunicadores, esa relación de empatía. Entonces, eso es una batalla que arranca cada día. Claro. Y que además también influye el resto de la programación, como está el canal, ¿no? No solo, ¿viste? Como uno dijera, si querés pensar en el primer programa de la mañana, cuando vos prendés la televisión en tu casa, la prendés en el canal que estabas viendo en la noche anterior, ¿viste? O sea, pero la verdad que el resultado fue excelente. Nosotros también se logró un resultado maravilloso, también mayor al esperado con Su Rayado Tarde, que ha sido un éxito absoluto y que la gente lo adoptó como ese formato amigable, ¿viste? Donde no solo le transmiten información, sino hay una cuestión de chiveo y, ¿viste? En el buen sentido, entre los comunicadores, ¿viste? ¿Y cómo vivís la competencia? La atendés, la mirás, la sobrevolás? No, yo como periodista quiero hacer el mejor periodismo, ¿viste? En esto de comunicación yo creo que lo que tiene que tener, ¿viste? Es un sentido de competencia, de disfrutar la competencia, no de enfermarte con la competencia. Pero yo en mi escritorio tengo los monitores viendo el canal nuestro y la competencia, ¿no? Y viendo si la competencia hace alguna cosa que nosotros no se nos ocurrió, ¿verdad? Pero digo, nunca tenés que minimizarlo, nunca tenés que aun cuando vayas ganando por mucho, tenés que subestimar, porque esto es muy delicado, pero tenés que verlo y tenés que entender qué cabeza hay del otro lado. Porque yo a veces hablo con los míos y me dice, che, y hoy ganamos, no ganamos por tanto, pero vos querés ganar siempre 14-0, es imposible, ¿viste? Pero digo, pero tenés que querer ganar siempre, ¿viste? Porque eso te obliga a estar haciendo un producto mejor. Cuando vos venís ganando holgado, ¿viste? Tenés que exigirte vos mismo. Y después en algún momento alguno se te acerca y vos decís, bueno, y ahora, y después puede pasar a ganar el otro, ¿no? Es decir, pero creo que esa es la dinámica de la competencia. De ver qué hicieron los otros mejor que uno, o ver qué tema tuvieron que no tuviste. Hay temas que a veces, mira, yo por ejemplo, creo en el equipo hay los jefes de edición de cada noticiero son excelentes, ¿viste? Yo la verdad que ahí tenemos un equipo estupendo. Y muchas veces me plantean temas que a mí no se me hubiese ocurrido nunca una nota con eso. Y hasta que yo digo, esa nota, ¿viste? Y después la ves y esa nota explota. Porque evidentemente yo no hago un noticiero para mi gusto, no hago un producto para mi gusto. Tengo que hacer uno para la gente, ¿viste? La última, pues ya estamos repasados, sí. Pero antes probablemente con un informativo salía a las 7 de la tarde y no había tanto contenidos orbitando ese noticiero central. Había reuniones fermentales en la tarde, yo qué sé, 3, 5 de la tarde para ir definiendo los contenidos. Ahora, cuando vos tenés un informativo que arranca a 17:45, eso prácticamente se da en el momento en el que está terminando el informativo del mediodía que acababa de cerrar. Que fue a las 15. Que se fue a las 15, digamos. ¿En qué momento hacen ese tipo de encuentros? ¿O ya es todo mecánico, es todo el movimiento? No, mecánico nunca es, pero evidentemente no tenés el tiempo que a mí me gustaría. Incluso o sea, no tenés el tiempo porque vos querés, ¿viste? Juntamos, a ver, vamos a planificar. Yo alguna vez lo hice, incluso de ir a algún hotel acá en Montevideo, hacer un desayuno, pero no parás nunca. Vos tenés todos los días, entonces tenés que ser muy ágil en todo eso. Yo recuerdo cuando fui al Wall Street Journal a ver cómo funcionaba, había ido y quería ver la reunión de etapa, ¿viste? Y estoy hablando pre-internet prácticamente. Y la reunión se tocaba un cilindro así, ¿no? Como una campanita, ¿eh? Y era un círculo en el piso de pie y parados ahí analizando, porque no había tiempo o sea, vivís con ese vértigo, ¿no? Claro. Está bueno el vértigo, pero a mí me gustaría a veces tener más tiempo para pensar, ¿viste? Claro, yo cuando fui director de noticiero, ahora estoy en otra función, cuando fui, hacíamos un noticiero que era de 1 hora y yo pedí para estirarlo 1 hora y media. Era de 1 hora y 5, yo pedí para estirarlo de 1 hora 35. Y como es, y bueno, ahí sí había tiempo.
Pues al mediodía hacemos una parada, a las 4 la reunión de etapa, pero era un solo noticiero. Claro. Nelson, gracias por tu No, tiempo. muchas gracias a ustedes, un saludo a todos.